En el video anterior dejamos a Noé y a su familia en el arca mientras las aguas del diluvio cubrían la tierra. Dios estaba preparando todo para el comienzo de una nueva civilización en la que bajo la dirección del patriarca sus familiares repoblarían la tierra y tendrían la posibilidad de crear un ambiente social y moral distinto al de la era prediluviana. Este nuevo ambiente debía ser más acorde con los propósitos del Creador. Consecuentemente, la experiencia del diluvio y la permanencia en el arca no eran solo medios de salvación. Eran primordialmente oportunidades pedagógicas mediante las cuales Dios estaba preparando a Noé y a los suyos para iniciar su crucial misión una vez terminada la catástrofe. No obstante, la decisión de acoger a Dios y su proyecto debían tomarla los descendientes de Noé. Después de 40 días de lluvias e inundaciones, el agua cubrió toda la tierra, quedando las cumbres de las montañas sumergidas aproximadamente 7 metros. Génesis capítulo 7 verso 20. El agua se mantuvo a este nivel por 5 meses. Génesis capítulo 7 verso 24. Entonces, Dios se acordó de Noé y de todos los animales, tanto de los salvajes como de los domésticos, que estaban con él en el arca. Hizo pasar un viento fuerte sobre la tierra, y el nivel de las aguas comenzó a descender. El texto no dice que Dios le informará a Noé lo que estaba haciendo. Simplemente él hizo soplar un viento fuerte especial sobre la tierra para mover las nubes y evitar que nuevas lluvias, propiciadas por el proceso natural de evaporación, retrasaran el descenso de las aguas. A los 17 días del séptimo mes, el nivel de las aguas había descendido tanto que el arca cayó sobre alguna de las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde ya se podían ver los picos de las montañas. El agua descendía lentamente. Noé tenía que ser paciente. El hombre no se salva solo ni desligado de su mundo. Dios estaba salvando a Noé y a su familia, pero la salvación llegaba en el contexto de un mundo ordenado por leyes y procesos que Dios había creado desde el principio. Había que esperar a que las aguas menguaran naturalmente. Dios aceleró y facilitó el proceso con la ayuda del viento, pero aún así, el mundo era el hábitat que sostenía la vida de Noé y sus descendientes y ellos debían aprender a apreciarlo y gobernarlo con rectitud. El patriarca comprobaba una vez más cuán profundamente el hombre está ligado a la naturaleza que lo rodea. Igualmente, entendió que él era parte de un plan magistral que Dios desarrollaba a su manera y en su propio tiempo. Ni sus deseos, ni sus ansiedades, ni sus cavilaciones eran lo que hace mover el universo. Él era solamente un personaje, con un rol limitado, en el plan del Creador. Después de que Noé vio los picos de las montañas, esperó 40 días más y envió un cuervo. Noé y su familia estaban ansiosos. Hacía aproximadamente 9 meses que había comenzado el diluvio. Estuvieron encerrados en el arca todo este tiempo sin saber realmente qué estaba pasando. Dios les había hablado poco antes de cerrar la puerta, pero no se había vuelto a escuchar la voz. A medida que el tiempo transcurría podemos imaginarnos la inquietud de Noé, sus hijos y sus esposas. Noé era un hombre de una gran fe, pero aún así, para ellos la larga prueba del espantoso diluvio, conscientes de que estaban totalmente solos y de que eran los únicos sobrevivientes en una gran embarcación, viviendo noche y día con una gran cantidad de animales que alimentar y cuidar, debió ser una prueba fuerte. ¿Alcanzarían los alimentos? ¿Qué podían esperar después del diluvio? ¿Cuál era exactamente la voluntad de Dios? ¿Cuándo era el momento ideal para abandonar el arca? El cuervo iba y venía, pero Noé no estaba seguro. Así que envió una paloma. La paloma regresó al arca, porque no encontró dónde posarse. La ansiedad aumentaba dentro del gran barco y a los 7 días, Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez, regresó por la tarde con una rama de olivo en el pico. Había plantas. Grandes extensiones de tierra estaban listas para el cultivo, pero Noé no estaba seguro de que debía salir del arca. En medio de la tensión y la zozobra dentro de la embarcación, esperó otros 7 días y envió de nuevo la paloma. Esta vez el ave no regresó. Pero Noé tampoco salió. Quizás estaba esperando la voz de Dios. Pasaron unos 29 días, Noé cumplió 601 años y ese día quitó la cubierta del arca y pudo comprobar que la tierra ya estaba toda seca. Sin embargo, Noé no salió del arca, ni dejó que salieran sus hijos y sus mujeres. 2 meses más tarde la tierra estaba ya totalmente marchita.
El primer término en hebreo es charab, palabra que con frecuencia se traduce desértico desolado. El segundo término es yabesh, que equivale a marchito o reseco. Surge la pregunta: ¿por qué no salían del arca? Obviamente tenían ganas de abandonar el barco. Ya Noé había hecho varias pruebas para comprobar si era o no seguro hacerlo. Es más, había quitado la cubierta y había comprobado que la tierra se había resecado. ¿Qué hacían todavía dentro del arca? Evidentemente no se atrevía a salir sin escuchar la voz de Dios que los autorizara. Así que finalmente, casi 2 meses después de su cumpleaños, Dios le dijo al patriarca: salgan del barco, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentre contigo, todo animal, ave y criatura que se arrastre por el suelo, para que puedan tener cría y multiplicarse sobre la tierra. Entonces todos salieron. Cabe preguntarse cómo entender esta actitud de Noé. Hemos de ver aquí un gesto más de fe del hombre que pacientemente espera y no da un paso, sin tener una confirmación segura de parte de Dios. ¿O será más bien un reflejo de duda e inseguridad? Desde el principio Dios le había dicho a Noé cuál era su propósito. Iba a limpiar la tierra para darle a él y a su familia la oportunidad de iniciar un mundo nuevo. ¿No era esta instrucción suficiente para que Noé por iniciativa propia saliera del arca a cumplir su misión tan pronto estuviera lista la tierra? ¿No debió salir Noé del arca cuando la tierra estaba húmeda y lista para los cultivos? ¿No estuvo esperando Dios que su patriarca, precursor de un mundo nuevo, tomara la iniciativa? Cualquiera que sea la situación, Dios le recuerda a Noé su responsabilidad para con el mundo y los animales. Del barco deben salir todos los animales, incluso aquellos que se arrastran por el suelo, para que se multipliquen sobre la tierra y cumplan cada uno su función en nuestro ecosistema. Una vez más Dios enfatiza la inseparable conexión entre el ser humano y las demás criaturas en la naturaleza. Somos parte de un todo y nuestra salvación debe ser también la del resto de la creación. En Romanos 8:20-22 leemos: La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Noé debía sacar los animales del arca de tal modo que pudieran luego tener sus crías y multiplicarse sobre la tierra. Génesis 8:17. Era la responsabilidad del patriarca que se cumpliera el plan de Dios. No se trataba simplemente de salir del arca pronto y hacer fiesta por haber sido librado del diluvio. Había una gran misión que cumplir. Al leer los versos 16 y 18 podemos hacer una observación interesante. En el verso 16 Dios les dijo a Noé: salgan del barco, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Sin embargo, en el verso 18 leemos que Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. Nos preguntamos si estos dos versos hablan simplemente de una misma cosa o si el escritor quiso indicarnos un cambio sutil pero importante en la respuesta del patriarca. Dios le dijo que salieran del barco él y su esposa y enseguida sus hijos, cada uno con sus esposas. Sin embargo, en el verso 18 leemos que salió él con sus hijos y luego su esposa y sus nueras. Preguntamos: ¿nos estará dando a entender el escritor que aún después de la dirección clara de Dios, Noé persistió en la segregación de género que prevalecía en la era prediluviana? De ser este el caso, estaríamos aquí entre una de aquellas durezas del corazón humano, de las que habló Jesús en Mateo 19:8, y con las que Dios ha tenido que lidiar a lo largo de la historia. Dios generalmente no se impone por la fuerza ni se apresura a destruir todo lo que le sale mal al hombre. Enseña pacientemente y espera que sus criaturas maduren. Él quiere que todos los hombres decidan por sí mismos arrepentirse y lograr la salvación. 2 Pedro 3:9. Ni la fe ni el amor valen si son por obligación. Otra observación importante que podemos hacer en este capítulo tiene que ver con la extraña promesa que Dios hizo en presencia de Noé. En los versos 21 a 22 leemos: Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa.
Jamás volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras el mundo exista no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Nos preguntamos por qué hizo Dios esa promesa audiblemente en ese momento. Pudiera ser que a Noé, después del aterrador diluvio, lo asaltan las dudas. ¿Qué si todo el esfuerzo de construir una nueva civilización resulta otra vez en una catastrófica destrucción? Vale la pena el esfuerzo. Aquí Dios le da confianza y le asegura que la tierra no volverá a ser anegada. En el siguiente capítulo Dios incluso pone como señal de su promesa el arco iris, para confirmar aún más la fe de Noé en el cumplimiento de su noble y enorme misión. La perversidad de las intenciones humanas es muy fuerte y, pese a las medidas correctivas que Dios ha tomado hasta el momento, prevalece. Incluso personas de la talla de Noé y su familia sucumben de una u otra manera ante la presión de la maldad en el mundo caído que nos dejó Adán. Pero Dios es paciente y se compromete a seguir buscando nuestra salvación. Cuando salió del arca, Noé se sintió sobrecogido por la gratitud y la enorme necesidad de sentir a Dios cerca y contar con su aprobación. Reconoció su apabullante pequeñez. Sabía que solo con la presencia y la ayuda de Dios podía atreverse a cumplir su misión. Por eso, construyó un altar especial y ofreció un enorme sacrificio a Dios. En el verso 20 leemos que el patriarca tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé sacrificó uno de cada 14 de todos los animales limpios que habían entrado con él en el arca y los quemó completamente ante el altar. El narrador nos dice gráficamente que Dios se complació con la sinceridad y el amor de Noé, percibiendo el humo del sacrificio como olor grato. Así termina el relato del diluvio y empieza el capítulo 9.